Tiene aquí como gran filósofo que es de la tecnología, filósofo de la ciencia, tiene un libro magnífico, es El adiós a la naturaleza, y el otro que me lo acabas de decir, que no lo he leído, Ética y Mundo. Ética y Mundo. O sea que, entonces, es el presidente del comité científico de este congreso, y ya aprovecho, y así te evito a ti decirlo, que habrá pasado mañana una asamblea general voluntaria, bien entendido, en donde algunas personas presentaremos el proyecto de crear una asociación iberoamericana de filosofía de la ciencia y de la tecnología. Entonces esto será el viernes en la Academia Dominicana de Ciencias, es decir, en el casco, en el centro histórico, pero será después del almuerzo. O sea, primero estará la conferencia del profesor Ambrosio Velasco, luego habrá unos actos que organiza la propia academia, y luego haremos un almuerzo, no sabemos a qué hora, pero hacia las 2:30 yo creo que empezará esa asamblea, y por supuesto están todos ustedes invitados a esa actividad. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí vamos a cantar. Gracias, agradezco la gentileza y audacia de mis colegas que me convocaron a dar esta conferencia en el marco del Congreso. Ya planteé algunas ideas un tanto que intentan ser cuestionadoras del horizonte. Yo voy a leer en general, voy a hacerlo a la vieja usanza, como una especie de acto de rebeldía contra la inteligencia artificial, nada más que no traigo papeles porque se pierden. Y me voy a referir en esta conferencia sobre la inteligencia artificial y la obsolescencia de la inteligencia humana a un autor que yo quiero mucho y admiro, que es Gunther Anders, que justamente escribió 2 volúmenes del libro que llamó Antiquierheit des Menschen, la obsolescencia del ser humano, y ahí hace un diagnóstico antropológico, filosófico, del declive de la naturaleza humana en el mundo tecnológico contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer la gran mayoría de la ponencia. Dice, Gunther Anders planteó en el segundo volumen de su Antiquierheit des Menschen, la obsolescencia del ser humano, publicada en 1980, cómo el totalitarismo técnico del que se vale el poder político nos despoja, sin darnos cuenta, de un mundo compartido y de la experiencia misma de comprenderlo, reduciendo nuestras vivencias de la realidad a las imágenes generadas por la tecnología informacional. Anders, anticipándose a los acontecimientos actuales, vislumbró que en el ámbito tecnológico, anteriormente dominado por la radio y la televisión en su época, hoy por la internet, las redes sociales y la inteligencia artificial, toda apariencia y presencia se reduce a imagen, Bild, es el concepto que utiliza Anders, para devenir un objeto efímero de consumo que se disuelve en el flujo continuo de datos que son suministrados por los medios técnicos con los que interactuamos diariamente. De esta manera nos volvemos dependientes y adictos a ese flujo interminable de imágenes que secuestran nuestra atención y debilitan nuestras capacidades cognitivas, comunicativas y de valoración. Como resultado, dice Anders, nos infantilizamos, bebiendo una lechosa realidad licuada con estas imágenes digitales, y somos despojados incluso de la capacidad de distinguir entre lo real y lo virtual. Anders expuso meticulosamente cómo a partir del sistema tecnológico que reemplaza la experiencia directa de lo real por sus imágenes, hoy todas plenamente digitales, se está imponiendo un nuevo tipo de idealismo solipsista, podemos denominarle un idealismo digital, porque todo hecho o fenómeno se reduce a una interpretación, toda sensación o idea a una opinión, toda presencia real a una imagen que aparece únicamente en nuestras pantallas. El mundo se convierte así en representación, en imagen digital. Si ya había dicho Heidegger, el mundo se reduce a imagen, ahora se reduce a imagen digital. Esta conversión que Platón habría observado con gran estupor
tiene la finalidad precisa de generar en el capitalismo global un sinfín de mercancías que suministra y comercializa la industria. El progresivo dominio de la tecnología digital, que ha convertido al mundo en una realidad predominantemente audiovisual, ha generado una sociedad caracterizada por el consumo compulsivo, pasivo y conformista. Esta tendencia ha contribuido al aislamiento de los individuos, a su sumisión política y a su desempoderamiento. De este modo, nuestra libertad y autonomía personales se manifiestan como una ilusión. Dice Anders irónicamente: somos libres únicamente de darnos cuenta que no somos libres. En esta dependencia prevalece la opinión subjetiva y una adopción ideológica de identidades que son como máscaras digitales que debemos usar, en lugar de una visión coherente y crítica del mundo. En este escenario es posible vislumbrar las razones por las cuales la inteligencia humana se vuelve obsoleta. Quizá de manera voluntaria estamos renunciando a ella, tal vez deseamos dejar de ser agentes inteligentes y abdicar de nuestro papel como sujetos de la historia. No anhelamos ya ser individuos con intenciones auténticas y valores propios. Es evidente que el universo técnico explorado por Anders difiere del actual. Durante su época surgieron los medios de comunicación como la radio y la televisión, así como los dispositivos de espionaje y vigilancia, los micrófonos ocultos, los bots. Además, existía un gigantesco arsenal de armas de destrucción masiva, principalmente nucleares, y se observaba una concentración del poder tecnoeconómico y político, facilitada por el sistema tecnológico que dividía el mundo en dos bloques, el mundo de la Guerra Fría, ¿no? En este último aspecto, las previsiones de Anders pueden ser consideradas visionarias y en cierto sentido proféticas. Su enfoque se basaba en el reconocido método de la exageración o extrapolación de un fenómeno constatado empíricamente para tomarlo como un modelo fenomenológico de una transformación radical. Lo que él observa, y en eso estoy de acuerdo, es una inversión de medios y fines técnicos, así como de sujeto y objetos técnicos, que tiene lugar de una manera imperceptible para los propios sujetos. Por ello, sus agudos análisis sobre los medios técnicos propios de la comunicación de masas de la Guerra Fría resultan extrapolables a nuestra realidad. Hoy disponemos de medios técnicos más poderosos, globalizados, sutiles, que envuelven cognitivamente a miles de millones de personas en sus burbujas digitales. Por tanto, es posible establecer una línea directa de evolución de la tercera revolución industrial que Anders desmenuza, analiza, con esta cuarta revolución digital y de la irrupción de la inteligencia artificial que anuncia la era de la obsolescencia de la inteligencia humana. Anders analizó en este segundo volumen, que tiene textos publicados desde el 58 a 1979, diversas formas de esta reducción representacional del mundo. En particular, sus análisis se caracterizan por su agudeza y descripción de esta inversión de sujeto y objeto en sus estudios sobre diversas modalidades de obsolescencias, ¿no? Entonces, el concepto que utiliza es la obsolescencia, que es un concepto técnico, ¿no? Que hoy es la obsolescencia programada, ¿no? Y entonces dice, se ha vuelto obsoleto esto, es la obsolescencia de la privacidad, de la fantasía, de las masas, de las ideologías, de la historia, de las revoluciones, de la fantasía, de la muerte, de la maldad moral y de la realidad misma. Los ensayos de Anders delimitan los parámetros del fenómeno de la obsolescencia de lo humano, podemos definirlo en general, como esta profunda crisis de las habilidades y facultades cognitivas, epistémicas y morales que conformaron la inteligencia humana hasta el surgimiento de lo que él denomina el macroaparato, macrogerät, un macrogerät que domina el mundo de la vida y que se ha convertido en ese horizonte que moldea todas las acciones individuales o sociales. Anders advierte sobre una de las consecuencias preocupantes que actualmente se presenta en el entorno digital. Es la difuminación entre la realidad y la apariencia, entre verdad y falsedad, entre conocimiento experto y opinión. En este contexto, la verdad misma se convierte en un valor obsoleto, es decir, innecesario e incómodo para muchos agentes, y no solo para los estados totalitarios, que reniegan siempre las verdades,
o las empresas hegemónicas, que igualmente no son muy afines a la verdad. Anders denomina metafísica de la tercera revolución industrial al fenómeno de la transformación de los seres humanos en materia prima de una producción de imágenes a gran escala. Nos hemos convertido, en efecto, en productos técnicos que alimentan una maquinaria global cuya función consiste en esta reproducción con fines mercantiles. Sin embargo, no son solo los humanos los convertidos en producto, sino, dice Anders, la realidad misma, el mundo mismo se convierte en un producto empaquetado y distribuido en estos volúmenes de información digitalizada. Como ya señalaba Anders desde el primer volumen del libro de la obsolescencia del ser humano, que se publicó en 1956, el mundo así reducido es suministrado a domicilio. Analiza ese fenómeno de la televisión, ¿no? El mundo se empaqueta en una pequeña pantalla y aparece en la intimidad de la sala de la casa. Pero al revés, significa que el ámbito privado, el hogar, la familia, la vida íntima, es ahora ofrecida mediante los medios digitales, los medios públicos, en un espectáculo de exhibición, ¿no? De este modo se produce una pérdida progresiva de la privacidad, pero también de la individualidad, dado que nuestras vidas dejan de ser patrimonio privado para transmutarse en mercancías de consumo público. Este fenómeno nos convierte a todos, dice Anders, en caníbales que consumimos vorazmente las imágenes de las vidas ajenas. Y así el mundo exterior, que anteriormente se tenía que recorrer, experimentar de forma corporal y con todos los sentidos, se ve reducido a una imagen aglutinada que se suministra directamente a nuestras pantallas y bocinas. Así se produce una pérdida de la exterioridad y la materialidad, una dislocación del tiempo y del espacio en una realidad asincrónica y deslocalizada, y se trastoca en una copia extrañamente disímbola de la vida privada, que se hace pública para ser reproducida incesantemente, con o sin consentimiento, para demostrar que todas las vidas son igualmente banales. Este fenómeno que Anders denomina la obsolescencia de la privacidad implica que todos nos convertimos en espías voyeristas de la vida de los otros. Y así se degrada la inteligencia humana en este espectáculo cotidiano de voyerismo, ¿no? De atención fija a esas imágenes de la vida de los demás. Bueno, en ese primer volumen también de la Antiquierheit, Anders había demostrado que el mundo reducido a imagen adquiere un rasgo que él denomina fantasmal, utiliza la categoría de fantasma, ¿no? Que confundimos fácilmente con el original, porque el mundo original se ha vuelto inaccesible. La apariencia digital se erige como la única realidad pública. Esta situación conlleva implicaciones de gran relevancia. Podríamos suponer, se pregunta también irónicamente, que la grabación y difusión de imágenes no afecta a las personas o a las comunidades o a las instituciones. Sin embargo, se ha producido una transposición ontológica. Si todo es imagen, no será posible distinguir entre original y copia, ni entre lo auténtico y lo alterado, falseado. Hoy en día la inteligencia artificial puede hacer eso, ¿no? Puedes distinguir qué es falso y qué no. En la actualidad, gracias a las tecnologías digitales, tenemos acceso al conocimiento, o más bien ideas difusas, sobre diversas culturas y otras formas de vida a través de las imágenes que consumimos. Anders considera que entonces la vida ha sido entregada, eso significa dominada, determinada, moldeada, en este mundo informacional, lo que supone el fenómeno más radical de esa tercera revolución industrial. En consecuencia, es posible conjeturar las probables repercusiones negativas para la cognición humana, pues ella requiere de la experiencia sensorial, deliberativa, valorativa, directa para interpretar la realidad circundante. Se produce una inversión o subversión de lo público en lo privado, así como de lo individual en lo colectivo. Anders caracteriza este fenómeno como una colectividad aislada y fragmentada, de individuos, dice, solistas, como si fuera una orquesta en la que cada quien toca lo suyo, ¿no? La masa, ese gran concepto de la sociología, la historia y sobre todo de la filosofía política marxista y de izquierdas, la masa como sujeto de la historia, ha dejado de existir. En su lugar encontramos individuos masificados, o sea, existen en masa,
pero son uniformes, son homogéneos, comparten los mismos sentimientos y opiniones, pero carecen de la capacidad de unirse para actuar con un propósito común. El fenómeno que Anders anticipaba o extrapolaba con la radio y la televisión de su época, los medios de propaganda que el fascismo y el totalitarismo utilizaron en su máxima expresión, es hoy plenamente vigente con las redes sociales y la internet, ¿no? Tienen mucho de fascistas esas tecnologías. Como señalaba Anders, la paradoja de la existencia actual radica en que a través de los medios representacionales, hoy plenamente digitales, se nos brinda a cada persona un fenómeno extraño de desindividualización en una forma de existir en masa, pero no como una unidad, sino simplemente una masa amorfa, pues, indiferenciada, y también la ilusión de la privacidad por aquello que consumimos en el ámbito doméstico. Por consiguiente, el predominio del sistema tecnológico, ese macroaparato andersiano sobre la vida social, delimita el alcance del fenómeno de la obsolescencia humana y por tanto de su propia inteligencia. Una de las consecuencias más preocupantes de esta desindividualización y desprivatización de la vida, así como la pérdida de libertad creativa, radica en la dificultad para identificar fuentes de información fiables y para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo opinable y lo cognoscible. En este escenario podemos observar una tendencia hacia la uniformidad de opiniones en que las ideologías predominan sobre el conocimiento experto, tanto científico como no científico. Toda opinión se vuelve ideológica, se impone por razón de fuerza mayor, implica la adhesión a un grupo antes de cualquier otra cosa, que es lo más importante, adherirse a un grupo de una manera más tribal que por voluntad propia y por razonamiento. Sin embargo, dice Anders, las ideologías no propagan simplemente ideas erróneas, sino también acciones erróneas, dice Anders. A pesar de que en verdad son instrumentos del poder, las ideologías se presentan como falsas teorías que explican la realidad. Lo inverosímil de las ideologías de nuestra era radica en su capacidad de generar no solo una falsa conciencia, como decía Marx, sino también una extraña falsa praxis. La falsa praxis es que en el mundo digital creemos que actuamos y que comprendemos, cuando en realidad nuestra conciencia está intervenida y sesgada. La inteligencia humana se degrada si la propaganda ideológica de todo tipo, política, comercial, religiosa, destruye el conocimiento común y la experiencia acumulada socialmente. Por desgracia, la inteligencia artificial está llamada a ser este nuevo instrumento de dominación ideológica. Creo que en muchas ponencias se ha hablado de ello, ¿no? Anders señala que los sistemas técnicos de escucha y espionaje, que él analiza en los años 50, en plena Guerra Fría, entregan o venden a cada persona al uso indiscriminado de cualquiera que utilice esas imágenes y voces grabadas. Esto convierte a los sistemas digitales en la base de un nuevo totalitarismo técnico, ya que pueden ser utilizados tanto por los regímenes dictatoriales como por los supuestamente democráticos para coaccionar o chantajear a cualquier persona. Sin embargo, lo más preocupante es que en una sociedad que, aquí cito literal, acepta servirse de estos aparatos, dice Anders, adquiere el hábito de considerar a las personas como entregables, cuya entrega está permitida. Adquieren ese hábito. Las sociedades entonces corren el riesgo inevitable de deslizarse hacia el totalitarismo político. Las innovaciones técnicas no son meramente técnicas, lo cual aumenta el riesgo, ya que nada es más engañoso que afirmar que las máquinas son moralmente neutrales, dice antes, ¿no? Es evidente que la inteligencia artificial no se caracteriza por ninguna supuesta neutralidad moral. Los medios de espionaje masivo que hoy están en nuestros móviles, ya hablábamos también de eso, han transmutado la calumnia y el linchamiento digital en armas del desprestigio de la imagen pública de personas o instituciones. Anders se rebelaba contra la falsedad intencional de la tesis de la neutralidad moral de las tecnologías. La invención de los sistemas digitales de ahora, que reproducen y virtualizan a las personas, a los objetos y a los hechos, sumada al surgimiento de esta inteligencia artificial generativa que puede alterar y distorsionar con gran precisión las imágenes de lo real, vuelven a estos medios una plataforma para la legitimación de la falsificación, del despojo y del engaño, que actualmente se manifiestan
en una proliferación de bulos, fraudes y posverdades. Ciertamente, prácticas deshonestas como el plagio, el fraude o el engaño han existido siempre. No obstante, los medios digitales actuales han contribuido a su normalización al facilitarlos a cualquier postor. La obsolescencia de la historia. Anders postula que aparentemente los seres humanos hemos renunciado en esta era tecnológica del macroaparato a ser sujetos de la historia, ¿no? Y hemos encumbrado a la técnica como el único sujeto con agencia y autonomía. En la medida en que se produzca un desarrollo progresivo de la inteligencia artificial, es previsible que esto genere un declive de la inteligencia humana general. El desarrollo tecnológico del macroaparato ha demostrado su capacidad para abarcar todas las esferas de la vida social. En consecuencia, el futuro de la humanidad estará inexorablemente determinado por este sistema que se ha expandido a una escala global y multidimensional. El fenómeno de la inversión de la agencia subjetiva no solo deriva de nuestra dependencia cotidiana hacia el conjunto de aparatos técnicos, sino que nuestras percepciones, valores, representaciones e incluso acciones están moldeadas por dicho sistema. Según Anders, la inversión del sujeto de la historia se comprueba de forma terrorífica en los armamentos nucleares, en su amenaza permanente, ya que estos tienen la capacidad de exterminar de un plumazo a miles de millones de seres humanos. Los productos manufacturados y los individuos mismos se vuelven más efímeros y experimentan una rápida obsolescencia, ¿no? No solo los productos, sino las personas. Parte de estas mercancías efímeras y ahistóricas son las imágenes digitales que consumimos obsesiva y compulsivamente. De acuerdo con Anders, resulta sorprendente que una de las mercancías más vendidas y utilizadas sean justamente las armas, lo que indica su transformación en bienes de consumo. Durante el siglo XX la guerra se convirtió en un lucrativo negocio, como todos sabemos, junto con la propaganda y la justificación ideológica de los conflictos, que no estaba exenta de las más miserables mentiras de los gobiernos beligerantes. Y aún hoy, la guerra sin propaganda simplemente no es guerra, ¿no? Desde la guerra de Vietnam, que fue el primer conflicto bélico transmitido por televisión, todas las guerras son mediáticas. Para Anders, la guerra constituye una continuación de la destrucción pacífica de productos técnicos, de esa obsolescencia que hoy está programada, pero por otros medios violentos. Y aquí parafrasea la famosa definición de von Clausewitz, ¿no? La guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. La inteligencia humana se enfrenta a desafíos descomunales, pues no puede sobrevivir en un ambiente de beligerancia, de polarización se dice hoy, y de amenazas continuas a la destrucción del mundo de la vida. Esa destrucción creativa, decía Schumpeter, ¿no?, de la industria mundial, implica también la destrucción ambiental y cultural, conlleva la pérdida de la memoria humana y de los patrimonios históricos. En el actual paradigma de producción, consumo, destrucción, la humanidad ya no reflexiona sobre su historia, ya no se parece a ese ángel de Klee que Walter Benjamin ponía como el ejemplo del ángel de la historia que mira hacia el pasado. La humanidad ha dejado de mirar hacia atrás, pero tampoco está enfocada al futuro, sino que se encuentra inmersa en un presente incierto, fugaz y ambiguo. Anders señala que hoy prevalece, aquí es cita textual, una historia sin pausa ni olvido de cada momento presente, es decir, una historia que nunca toma conciencia de sí misma, que no es propiamente historia, sino mera sucesión inadvertida. De este modo operamos aparatos e interactuamos con sistemas tecnológicos, pero no somos capaces de evaluar y reflexionar sobre sus efectos y consecuencias a largo plazo. En ocasiones resulta difícil prever cómo podría transformarse el mundo con la implementación de un nuevo sistema tecnológico disruptivo, como lo es la inteligencia artificial. Es posible que como resultado de ese progreso tecnológico o a raíz del surgimiento de un nuevo sistema que se expande globalmente y de manera tan acelerada como la inteligencia artificial, se materialice un riesgo impredecible para la subsistencia de muchas personas. Asumimos ese riesgo de manera inadvertida a través de nuestros comportamientos colectivos, que son ingenuos, moralmente ciegos y, dice Anders, culpablemente inocentes. El despliegue de la inteligencia artificial sin control adecuado ha significado otorgarle el poder a un modelo de desarrollo que es, por decirlo menos,
ecológicamente depredador, gasta demasiada energía y demasiada agua, socialmente disruptivo e inequitativo, está controlado por las empresas globales y produce y aumenta, parece, todas las desigualdades sociales actuales, todas las brechas digitales, cognitivas, valorativas, socioeconómicas, etc. ¿Por qué entonces la inteligencia humana, esa es la pregunta que les lanzo a ustedes, parece estar trabajando para su propia extinción, no por haber creado un sistema que sale de control, sino por haber creado un sistema en donde ya no puede recuperar la agencia, ¿no? el carácter de ser sujeto en el mundo? El sistema tecnológico que domina el mundo de la vida se vuelve imperceptible y silente. Anders pone el ejemplo y lo contrasta el estruendo de las máquinas como estas, de la revolución industrial, con lo silenciosas que son los sistemas tecnológicos actuales, ¿no? Me interesaba mucho, por ejemplo, las centrales nucleares, es un buen ejemplo. Las centrales nucleares exhiben sin pudor su potencial catastrófico, porque ya lo conocemos, pero se integran armoniosamente en el entorno urbano o rural y se muestran menos peligrosas de lo que son, ya que se asemejan a instalaciones sagradas, herméticas, donde se obtiene la energía profunda de la materia de una forma casi mágica que el común de los mortales no comprendemos. De la misma forma, los nuevos sistemas tecnológicos, como todos los que derivan de la inteligencia artificial, parecen inofensivos e inocuos, pero más bien ostentan un nuevo poder descomunal y esconden su potencial catastrófico. La apariencia de los sistemas tecnológicos actuales revela su capacidad destructiva, manifestada en su fisonomía y en las redes materiales o neuronales de la inteligencia artificial. Estas máquinas y sistemas actuales se camuflan y enmudecen, controlando y subordinando la inteligencia humana sin que los individuos sean plenamente conscientes de ello. Como señala Anders, el macroaparato ha devenido el verdadero sujeto inteligente de la historia. Posee la capacidad de definir el destino de la humanidad, aunque no tenga ni idea de por qué, ni para qué, ni hacia dónde. Nosotros, por nuestra parte, esta frase le gustaba mucho a Anders, somos colaboracionistas, en alusión directa al colaboracionismo de la Segunda Guerra Mundial. Colaboracionistas del progreso técnico que bien podría conducirnos al desastre o a la aniquilación. Para Anders, las tecnologías contemporáneas han logrado ocultar su verdadera naturaleza disruptiva mediante la creación de una pseudo familiaridad con ellas. De esta manera disimulan los peligros que conllevan sus intervenciones cotidianas cada vez más potentes. El complejo sistema tecnológico informacional se erige como una red envolvente, una caverna digital, ha dicho Byung-Chul Han, haciendo alusión a la caverna platónica. Estas tecnologías, al no hacer ruido, logran actuar sigilosamente y ejercen una influencia sutil en nuestras formas de pensar, de valorar y de actuar. La gran caverna digital es ese dispositivo tecnológico que proporciona, suministra las imágenes del mundo, pero no permite ya un acceso directo a él. Por lo tanto, suplanta la experiencia del mundo por sus representaciones digitales. Esto permite también la transformación de la verdad en la posverdad, de la realidad en mera imagen difusa, en representación o interpretación, en formas fantasmales, dice Anders, que tienen presencia pero no tienen consistencia. La caverna digital se caracteriza por su naturaleza entonces fantasmogénica. En el entorno digital global se produce una tendencia inherente a la liquidación de la realidad, lo que implica una capacidad de desrealizar el mundo vivido. Voy a adelantar un poco más porque me estoy tardando mucho. Bueno, este creciente poder de la representación digital es la base del fenómeno que también se ha estudiado mucho recientemente, y lo voy a conectar al fenómeno de la posverdad, ¿no? Que puede ahora, gracias a la inteligencia artificial, manipular imágenes de las cosas, los sucesos, las personas, puede falsear, confundir, puede calumniar o glorificar para convertir a cualquier persona banal en influencer mundial, ¿no? Esto es, las tecnologías digitales están destinadas a confundir de manera inevitable realidad y apariencia. Por ello, Anders cuestionaba la idea de la neutralidad tecnológica, que implica que una vez que está definido un sistema, esas posibilidades van a determinar su uso, ¿no? No hay elección de uso, dice Anders. Esa es la falacia que él cuestionaba, ¿no? La neutralidad se basa en una idea ficticia de que las tecnologías están al margen de y los sujetos deciden cómo usarlas. Nada más falso, que el sistema mismo, el objeto
ya confieren las potencialidades de cómo se deben usar. Para Gunther Anders, la obsolescencia de la apariencia y de la realidad tienen consecuencias de gran envergadura. Implica también la obsolescencia de la libertad y de la historia, porque ya me referí a ello, la aparición de un canibalismo representacional, o diríamos digital, que nos convierte a todos en depredadores y en carne de cañón de un espectáculo de voyerismo cotidiano, y asimismo se vincula con la ideología tecnocrática que proclama la obsolescencia del humano en el trabajo, la libertad, las revoluciones sociales, incluso en el cuerpo natural, y por qué no la obsolescencia de la muerte biológica, ¿no? En la figura de las tecnopersonas que pueden persistir virtualmente en la red. Y por tanto, esto redunda en lo que podríamos denominar el fenómeno de la obsolescencia de la inteligencia humana. Esa obsolescencia de la inteligencia humana implica que la sociedad actual se desentiende de la responsabilidad de preservar y fortalecer la inteligencia como un bien social. Pero ¿cuáles eran las instituciones y profesiones que históricamente habían asumido la responsabilidad de proteger la verdad y salvaguardar la inteligencia social? Estas eran, entre otras, la ciencia, la filosofía, en parte la política, el periodismo e incluso algunas religiones, no las iglesias como tales, sino las prácticas de conocimiento que pueden llamarse místicas o religiosas. ¿Cómo es que se ha debilitado nuestro sentido colectivo de preservación de la inteligencia ante el vertiginoso avance de la inteligencia artificial? ¿Acaso desfallecieron o caducaron las profesiones e instituciones que habían estado dedicadas a cuidarla y desarrollarla? Existe un vínculo insospechado entre periodismo y filosofía, debido al compromiso común de ambas con la verdad y sus servicios a la inteligencia colectiva. Anders lo descubrió y lo practicó. Nuestro pensador judío alemán concebía sus ensayos, así decía él, como un tipo de periodismo filosófico, y le llamaba filosofía de las situaciones, una forma de traducir la frase de la Gelegenheitsphilosophy, la filosofía del momento, que nos orienta para revalorar y rescatar los hechos y las explicaciones que construye el conocimiento de los sucesos y la objetividad que se hacen públicos. Los periodistas se juegan, además de la vida, en México se la juegan todos los días, la credibilidad ante sus lectores con los reportajes y relatos, que pueden ser contrastados o desmentidos, mientras que los filósofos y las filósofas se juegan la credibilidad ante colegas y estudiantes en principio y ante toda la sociedad en última instancia, pues cualquier teoría puede ser refutada por la razón pública. La inteligencia es producto de ese debate y escrutinio social de razones y hechos comprobados. Así que periodismo de investigación e indagación filosófica resultan esenciales para preservar el régimen de la verdad, como lo llamó Nicole, del que depende la supervivencia de la inteligencia humana. Anders nos revela una unidad vocacional de la búsqueda de la verdad como revelación, como aletheia, que comparten tanto filosofía como auténtico oficio periodístico. Ciertamente se trata de un elemento de vital importancia para la supervivencia de la inteligencia. Es innegable que la verdad periodística fue convertida en un espectáculo mediático, una mercancía informacional más, que ahora puede ser controlada por la inteligencia artificial. Entre las múltiples profesiones que pueden desaparecer, una es la del oficio periodístico, y eso ha sido devastador para el periodismo de investigación, que no es el reportaje superficial, sino el de verdadera investigación que revela los hechos, porque se funda en el cuestionamiento sobre la realidad compartida mediante el discurso de la imagen pública. Por eso la importancia de la fotografía y de los videos. Ahora que se celebran los 50 años del fin de la guerra de Vietnam, ahí están las imágenes que son muy potentes al respecto, ¿no? Que muchas veces, claro, han sido ocultadas, tergiversadas, destruidas por los poderes públicos, ¿no? Los gobiernos, las milicias, los estados, los partidos, las personas. En la era de la posverdad, una vez que ha sido socavada la credibilidad de estas profesiones, que se suponía eran garantes del acceso al menos a la verdad, todo el mundo dice lo que le parece a partir de emociones descontroladas y a menudo malintencionadas, sin ofrecer razones prudentes y sin un auténtico escepticismo metódico. Cualquier persona sin experiencia o sin buenas intenciones pretende ser o pasar por periodista o filósofa en el imperio de la doxa en que se han transformado las redes sociales.
cualquiera puede opinar de lo que sea y como sea. En ello hay una apertura democrática, sin duda, se ha dicho mucho. Pero como Platón ya lo sospechaba, no toda doxa puede sostenerse y validarse si no alberga conocimientos, y si no se sostiene en la genuina finalidad de compartir la realidad con los demás, que significa llanamente tener el coraje de decir la verdad. Eso le llamaban los griegos antiguos parresía, ¿no? Por ello, Anders demostró en la práctica que la investigación, sea científica, filosófica o periodística, y la docencia o pedagogía pública son indispensables para la inteligencia humana. Es decir, periodismo filosófico y filosofía periodística de nuestra situación existencial son los únicos antídotos para contrarrestar los venenos de la posverdad y conjurar los peligros de una inteligencia artificial descontrolada. Tienen, periodismo y filosofía, una misión parrésica: decir toda la verdad, revelar los hechos, descubrir los embustes y engaños sociales, cuestionar las falacias, criticar las ideologías, demostrar las falsedades, vengan de donde vengan. Así pues, para desmantelar el imperio de la posverdad se requiere denodado valor y una nueva ilustración que reafirme el atrévete a pensar, el haz uso de tu buena razón, no te dejes dominar por tus pasiones y tus opiniones sesgadas, busca la verdad en los argumentos y evidencias, exígela públicamente, porque no se puede generar concordia entre los pueblos y entre las personas sin comprender la realidad compartida. No podemos y no debemos delegarle estas tareas a la inteligencia artificial, aunque fuera siempre precisa y atinada, aunque fuera incapaz de mentirnos, le faltaría siempre el coraje y la voluntad de buscar y comunicar la verdad. Porque no es posible la libertad sin el acceso a la verdad. Justo como descubrimiento de lo que nadie había percibido, como desvelamiento de nuestros sesgos, errores, como forma básica de compartir con los demás mediante el lenguaje la presencia de una realidad mediante evidencias apofánticas y mediante explicaciones racionales que crean esa comunidad. A esto le llamó Eduardo Nicol, uno de los filósofos exiliados españoles en México, el régimen de la verdad. Es un régimen anterior a toda estructura sociopolítica que permite estas revelaciones, que permite el error científico siempre y cuando sea resultado de la investigación, y que permite corregir nuestras percepciones de la realidad. La obsolescencia de la realidad que Anders denuncia se manifiesta ahora como obsolescencia de la inteligencia ante el portentoso desarrollo de lo que se llama inteligencia artificial. Ya hemos cuestionado mucho que no se debe llamar inteligencia artificial, pero así se llama. Pues tiene implicaciones muy riesgosas para el acceso a la verdad y al conocimiento que la filosofía y la ciencia por lo menos tuvieron la intención de mantener mediante el diálogo racional y la búsqueda de un saber compartido. Podemos enunciar de una manera muy sintética algunos fenómenos, como para completar el marco, digamos, la imagen de este fenómeno. Los voy a nombrar más rápidamente. La devaluación de la ciencia y de todo conocimiento experto. Hoy en día hay una desconfianza muy extendida en el conocimiento experto, en la autoridad de personas expertas, pero no por su conocimiento, sino solo por su autoridad, y una especie de incredulidad crédula que puede confiar en cualquier teoría conspiratoria, por alucinante y absurda que parezca. Es un fenómeno que mucha gente está estudiando y no acabamos de entender muy bien. El negacionismo sobre teorías científicas y hechos reconocidos, pueden ser naturales o históricos, como el negacionismo del cambio climático o de los genocidios, ya ha habido varios, que promueven sobre todo grupos de extrema derecha. La fabricación de hechos, confusiones y lo que se llama producción de ignorancia, la agnotología. La creación de narrativas alternativas, de los otros datos, de las otras narraciones, que aparentemente abren el discurso y las perspectivas, pero que tienen a veces sesgos muy claramente intencionados. El ocultamiento, tergiversación, destrucción de evidencias, uso selectivo de datos y de teorías científicas, fabricación no solo de noticias, sino también de hechos científicos construidos con datos imprecisos. La desacreditación de fuentes e instituciones, ahora incluso de universidades enteras, que han generado por lo menos una tradición de investigación, pero que se vuelven contrarias a determinados regímenes e ideologías y que son ahora sujetos a un ataque continuo.
La pérdida de confianza y credibilidad en la prensa y los medios de comunicación, como los medios de comunicación tradicionales, sobre todo la prensa escrita. Mucha gente ya no se informa en la prensa ni en los medios convencionales, confía en cualquier tipo de fuente sin, por supuesto, averiguar si tiene la seriedad o la capacidad de responder ante lo que dice, ¿no? El reforzamiento y manipulación de sesgos cognitivos, que eso lo saben hacer muy bien en la mercadotecnia, mediante la falsificación de hechos, la destrucción de documentos históricos, la negación escéptica o relativista de cualquier fenómeno, y sobre todo la idea de que no existen verdades universales, o en todo caso de que no se puede acceder a ninguna verdad ya. La inteligencia artificial, mediante sus potentes algoritmos y enormes bases de datos que acceden a toda la información que circula en internet, es ahora capaz de inventar y fabricar cualquier realidad, de virtualizar lo real, o también de hacer pasar por real cualquier ficción. Tiene las dos potencialidades. Así pues, el poder de esta caverna digital globalizada, como usando la metáfora de Byung-Chul Han, consiste en privar de realidad o convertir en fantasmas los acontecimientos y las personas para transformarlas en mercancías de consumo. El consumo de estas imágenes reemplaza la experiencia en principio que podríamos o deberíamos hacer o desarrollar acerca de nuestro entorno y mediante la interacción dialógica cara a cara con las demás personas. Anders resumía en tres tesis que explica en un pasaje de los libros esto de este fenómeno que él conceptualiza como obsolescencia de la realidad. Es casi cita textual: somos despojados de la experiencia y capacidad de tomar una postura, una opinión. Todas las opiniones están sesgadas, todas son construidas desde un interés ideológico. 2, somos despojados de la capacidad de distinguir entre realidad y apariencia. Esa es la tesis fuerte, ¿no? Y 3, configuramos nuestro mundo, nuestra visión del mundo, mejor dicho, de acuerdo con esas imágenes, en una especie de imitación invertida. La vida imita a la realidad, ¿no? La vida imita a la imagen de la realidad, no la imagen imita a la realidad. Me acuerdo una frase de Oscar Wilde, ¿no? Más o menos así como que la vida imita al arte, y más bien la vida cotidiana imita al mal arte, ¿no? Las vidas de muchos de nosotros son como una mala telenovela producida por una mala televisora como las mexicanas. Anders explora estos fenómenos que continúan, se expanden y profundizan en nuestra época, y por eso lo traigo a colación. Es una visión anticipada, si quieren, totalmente exagerada, apocalíptica, maravillosa, que a mí me encantan estas visiones, pero tiene un potencial de desvelar los fenómenos y las tensiones que están apareciendo en ese momento. Ya voy terminando. En la actualidad, ante el derrumbamiento de las viejas verdades dogmáticas, pero ante la falta de certezas existenciales, se cierne sobre nosotros una crisis epistémica de de incalculables alcances. Esta crisis se caracteriza por la pérdida de confianza en la ciencia y en el conocimiento experto en general, pero también por el declive de la razón reflexiva y la honestidad intelectual. Lo que está en crisis en nuestra época es también la capacidad humana de convivir en una realidad compartida que se basa en ese régimen ontológico anterior a todo régimen sociopolítico. El régimen de la verdad, como lo describió Eduardo Nicol en 1980 en su libro La Reforma de la Filosofía. Ese régimen nos permitió distinguir entre hechos y opiniones, verdades y falsedades, entre lo que acontece en el mundo y aquello que quisiéramos o deseáramos que aconteciera. La consumación de la obsolescencia de la inteligencia humana se producirá por el absolutismo de la imagen digital y de las redes sociales que nos encierran en sus filtros burbuja y nos impiden ver de frente los hechos. El debilitamiento de los medios convencionales de comunicación y del periodismo imparcial. Ya me dirán que nunca ha habido periodismo imparcial, pero al menos había posibilidad de cuestionarlo, o de que no se sometiera. El auténtico periodismo, digamos, heroico, no se somete al poder político ni industrial. Esa es su función fundamental. Como ninguna filosofía debería someterse nunca a ningún poder de ningún tipo, ni comercial, ni político, ni religioso, ni nada, ¿no? La creación de realidades virtuales, mundos alternativos, escenarios artificiales que socavan la capacidad humana de reconocer los sucesos, buscar la verdad, practicar un escepticismo metódico,
o recuperar la realidad común y ejercitar la reflexión moral y la deliberación política. Todos estos rasgos serán reforzados por los poderes posverdaderos de la inteligencia artificial, cuando finalmente logre dominar el discurso público mediante la fabricación de imágenes verosímiles y transfiguraciones de la realidad. En la era de la posverdad, ahora reforzada por los sistemas de inteligencia artificial, la verdad ya se ha vuelto obsoleta. No es simplemente ocultada y deformada, es apartada y dejada de lado. La verdad ya no es nuestro objetivo común, ya no enunciamos o no sabemos cómo decir la verdad y nada más que la verdad, como dicen los juicios de la televisión, ¿no? Porque nunca habíamos carecido de tantas certezas vitales. Ya no compartimos el mismo mundo, vivimos en cavernas tribales, incomunicadas, intolerantes, polarizadas, inconmensurables, justo como los esclavos de la alegoría de la República Platónica. Es preciso analizar las circunstancias que han dado lugar al surgimiento de la posverdad, que difiere y a la vez se valen de los medios tradicionales de la propaganda ideológica y política, y que ahora se refuerza, como les digo, como sugiero, con los sistemas de inteligencia artificial. El encumbramiento de la posverdad ha sido posible por la concentración de poder de unas élites económicas y políticas que no tienen contrapeso en ese tercer entorno del que hablaba Javier Echeverría. Los señores del aire, estando Javier, ¿no?, que controlan esas tecnologías, son ahora los amos de la posverdad y de la utilización en favor de sus intereses y de sus ganancias. Por ello, usarán los poderes generativos y comunicativos de la inteligencia artificial. La mercantilización de la información y del conocimiento constituyen la materia prima de que se nutren estas empresas. El producto de esta maquinaria global envolvente consiste en toda una serie de hechos construidos, confusiones, agnotología, alteraciones, a veces claramente maliciosas de los hechos, que ya no se pueden constatar fácilmente o contrastar fácilmente porque estamos encadenados en esa caverna digital y muy sumidos en el fondo. La inteligencia artificial viene a reforzar los poderes al servicio de los señores del aire. La posverdad ha propiciado el surgimiento de una sofística convincente, embaucadora y soberbia que se presta al mejor postor. Es la nueva mercenaria que puede servir a los intereses más aviesos de los populismos de derechas o de izquierdas, da igual, para deformar los hechos e impedir que accedamos a la realidad compartida. Se trata, como decía Lee McIntyre, de la dominación política que desafía la verdad. Aquí es cita textual. La posverdad equivale a una forma de supremacía ideológica a través de la cual sus practicantes tratan de obligar a alguien a que crea algo, tanto de si hay evidencias a favor o como si no. Y esta es la receta para la dominación política. Esto es lo que Anderson le llamaba ya el totalitarismo técnico de estos medios de representación de lo real. Bueno, mi argumento central en esta comparecencia es que el mundo de la posverdad, en el que la verdad se ha vuelto obsoleta, es también el mundo dominado por la inteligencia artificial, en el que la inteligencia humana también se hace obsoleta. Estamos perdiendo el mundo conocido y reconocido, es decir, el fundamento ontológico y epistémico que posibilita el acceso al conocimiento y a esa realidad compartida. Si la perdiéramos definitivamente, no nos quedaría más que estar sujetos al poder mistificador que manipula los datos y las interpretaciones para sesgar la comprensión de lo que sucede hoy o de lo que ha acontecido en el pasado. Tiene un poder revisionista. El mundo de la inteligencia artificial que hoy domina este discurso es propicio para este desarrollo descontrolado de un poder de representación de lo real. Eso solo conviene a quienes detentan el poder, a quienes lo disfrazan de humanitarismo y progresismo, o bien de nacionalismo chauvinista, a quienes viven del engaño, del embuste, de la ignorancia. Es una verdadera industria, tanto para proteger sus intereses políticos como económicos e ideológicos. La posverdad y la falsificación de la realidad solo pueden servir a quienes tienen el poder casi absoluto y no piensan dejarlo nunca. Así se consuma la obsolescencia de la inteligencia humana. Gunther Anders mostró en sus visionarios ensayos que la enorme concentración del poder en pocas manos, gracias a los nuevos sistemas tecnológicos globalizados, es en sí mismo un poder totalitario. Constituye el mayor peligro para la sobrevivencia de la humanidad, no solo en términos de nuestras capacidades cognitivas o estimativas, sino nuestra propia existencia, él decía, física. Por eso,
habría que considerar a las tecnologías informacionales y a la inteligencia artificial misma como medios ambiguos que bien pueden devenir los nuevos aparatos de destrucción masiva, tanto de la realidad como de la inteligencia humana. Gracias.